Muy bien, entonces vamos a ver sobre el tema, continuar con hablando de la contaminación del suelo. Y nada más recordar que la semana pasada estuvimos viendo diferentes elementos o diferentes acciones humanas que dañan el medio ambiente. Recordar también a aquellos que todavía, por alguna razón, aún no han hecho el formulario a que lo completen. Tendrá muy buenos resultados de todos ustedes. La gran mayoría aquí han tenido una nota casi perfecta, ¿no? Muchos. Es algo muy bueno, no todos lo han logrado. Y está muy bien. Entonces vamos a continuar con esto. Ahora ya vamos a hacer algo específicos, como ya ustedes habrán visto en la actividad. Vamos a ver específicamente la contaminación del suelo, ya no toda la contaminación en particular, sino específicamente del suelo agrícola. Entonces, para eso vamos a ver un video, porque es un problema que nos afecta también aquí en el Perú. Para ir definiendo qué se entiende por suelo sano y también por aquellos elementos que ponen en peligro los suelos sanos. Muy bien, entonces vamos a buscar el video. Como pueden ver, el título tiene que ver con la unidad, ¿no? Explicamos la contaminación de los suelos en las prácticas agrícolas. Entonces hay aquí varios videos que nos hablan de la contaminación del suelo. Y aquí está el texto que vamos a trabajar esta semana, que vamos a mencionarlo más adelante, pero acá está, usted lo puede leer aquí directamente del blog. Entonces vamos a enfocar, como siempre, les invito a ver los otros dos videos, pero nos vamos a enfocar en el primero, ¿no? Que es de Canal 7, además. Como pueden ver ahí, ya hace algún tiempo, pero el problema no creo que se haya solucionado todavía. Que vamos a ver este video. No es muy extenso, pero es muy claro. Profesor, no se escucha nada. Profesor, no escucho nada. Disculpen, ¿qué cosa? No se escucha el video. No ¿No lo se escucha? escucho. No, Voy a elevar el volumen. Ya. El problema es que cuando lo escucho parece como que se vibrara. Ya, lo vamos a subir. Vamos a ver. profe, no se escucha.
Profesor, no se escucha el video. ¿Todavía no se escucha? No, no se escucha y va muy rápido. Ya, vamos a intentar otra vez. Voy a mantener el micro prendido entonces. Son peligrosos plaguicidas en los cultivos. Esto pues genera contaminación en los alimentos, pero también expone la salud de los niños y peruanos. ¿Ahora sí se escucha? Sí, profesor. Ya se escucha. La intoxicación masiva que cobró la vida de 9 personas y afectó a casi 50 en el distrito ayacuchano de San José de Ushua, alertó a las autoridades sanitarias en todo el país. En las diversas muestras tomadas en los alimentos consumidos en esa reunión, todas ellas arrojaron la presencia de organofosforados, es decir, pesticidas. El uso de sustancias químicas en el cultivo de alimentos es una realidad. Ante la reciente intoxicación masiva es inevitable preguntarse: ¿qué tanto daño hacen estos productos, no solo a quien trabaja en el sector agrario, sino también a los consumidores? El consumidor lamentablemente desconoce cómo produce la comida del consumo. Es un problema de larga data. Y no es un problema solamente en Perú. Otros países han logrado mejores mecanismos de regulación. En los últimos años, el uso de plaguicidas en el Perú se incrementó. Su reducido costo generó su masificación en áreas de producción agrícola. Miren cómo está el gobierno, sin antes, sin nada. Y ese es un problema que es a base de glifosato con mezcla de otro producto. Son dos productos que están siendo mezclados. Y esos son, ahí está el canal. El gran problema es que estos desechos terminan en el canal de agua. El glifosato y el metamidofos están clasificados por la Organización Mundial de la Salud como probables cancerígenos, incluidos en la lista de plaguicidas y herbicidas altamente peligrosos. Sin embargo, son los más utilizados. Hemos hecho un ranking de los plaguicidas que más utilizan los agricultores. Y hemos encontrado que los plaguicidas de etiqueta roja están en los 10 primeros productos utilizados. Y eso es preocupante. Debido a que estos insumos funcionan para matar plagas, su toxicidad puede llegar a ser mortal. Por ello proponen soluciones inmediatas que eviten mayores afectaciones a la salud, además de un fortalecido trabajo de fiscalización para el retiro del mercado de estos insumos. Aplico sin protección. Uso productos altamente tóxicos o productos que vienen casi inmediatamente al mercado. Mañana, aplico hoy para mañana. Entonces es más permanente para todos. Que si nosotros no alertamos o no exigimos a nuestras autoridades que regulen la importación, el comercio y el uso de los venenos, estamos en un círculo vicioso que definitivamente todos vamos a perder. La utilización de este y otros insumos no hace mucho fueron prohibidos y controlados por los mismos países que lo crearon. Sin embargo, países como el Perú aún los siguen utilizando. Muy bien, entonces ya tenemos aquí un punto de vista para enfocarnos en el tema de hoy. Entonces, tenemos el caso real, caso concreto de el uso masivo de plaguicidas, que ahora en otras partes ya no se usan, pero que acá en el Perú todavía lo seguimos usando, y su nula o muy poca fiscalización por el Ministerio de Agricultura, lo cual podría ser que estemos comiendo alimentos que tienen algún tipo de sustancias hasta cancerígenas. Por supuesto, no eso quiere decir que no todos es igual. Por ejemplo, acá el caso que hubo ahí de los fallecidos por intoxicación es un caso ya extremo, pero como dice el video, ¿no? El uso de plaguicidas es algo ya normal a nivel mundial, como vamos a ver, y seguramente ustedes ya se han dado cuenta al leer la actividad. Entonces, el problema es algo real, ¿no? En el sentido de que esto lo usan pues continuamente, dado que las plagas, y siempre hay plagas, podrían pues dañar los cultivos y ningún agricultor quiere obviamente perder su inversión.
Entonces, claramente su opción es hacer uso de esos plaguicidas que pueden ser negativos, si es que no se usan adecuadamente o se usan los que ya, de hecho, están prohibidos en otros esos países de origen, pero acá todavía los seguimos usando como si nada. Entonces vamos a ir viendo la actividad para especificar las partes de las preguntas que ustedes van a responder. Hemos intentado simplificarlo un poco y nos estamos enfocando en lo importante. Un momentito que está cargando. Sí, ya somos 19. Vamos bien. A ver. Muy bien, entonces tenemos la actividad 21. Y en primer lugar tenemos acá justamente lo del video. El video que está aquí es el video que acaban de ver. Y como un complemento del video dice, los suelos están amenazados por la intensificación y el uso competitivo con fines forestales agrícolas, pastorales y de urbanización. El 33% del suelo mundial está de moderada a altamente degradado debido a la erosión, contaminación química y agotamiento de nutrientes, lo que obstaculiza las funciones de los suelos y afecta la producción de alimentos. Entonces el video nos muestra un problema claro de uso masivo de plaguicidas, lo cual puede ser peligroso. Y el texto nos dice que el 33% del suelo mundial está de moderada a altamente degradado. Degradar significa que algo ha perdido su pureza, ha perdido su consistencia original. Entonces, en este caso, al hablar de suelos degradados, hablamos de suelos que han perdido su capacidad de producir. Tal vez porque tienen justamente los químicos o algún elemento contaminante que lo daña, ¿no? Y dice aquí, este problema de degradación del suelo tiene varias razones. La erosión, recuerda que ya hemos visto la semana pasada que la erosión tiene que ver con la poca protección del suelo. ¿Qué protege el suelo? Arbustos y árboles. Si esos arbustos o árboles desaparecen, son talados, son quemados, en fin, desaparecen de alguna manera, pues no hay nada que proteja el suelo de que poco a poco el agua, en forma de lluvia o en forma de un río o del viento, vaya degradando el suelo, vaya acabando con el suelo y vaya acabando con toda la... El suelo en realidad tiene varias capas, ¿no? Y las primeras capas son las que tienen la cobertura vegetal que permite cultivar. Si poco a poco eso se erosiona, ese suelo ya no va a producir nunca. Y eso es lo que pasa en muchas partes del mundo, ¿no? También habla de la contaminación química, ahí están los plaguicidas, y agotamiento de nutrientes. En este caso puede ser por el uso intensivo de los suelos sin los adecuados abonos o fertilizantes. Entonces todo ello obviamente va a influir en que el suelo pierda su capacidad de producir, ¿no? Que ese es tal vez uno de los elementos más importantes. Recuerden que de dónde viene la comida, pues casi todo viene de la agricultura. Y por supuesto ganadería, ¿no? Como complemento. Bien, tomando en cuenta luego el video y tomando en cuenta este texto pequeño, que si no me equivoco es la FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dice, ¿por qué a pesar de la importancia de los suelos, se les contamina de esa manera? Expliquen de esa manera y con argumentos, ¿ya? Varias ideas, den varias razones ahí. Bien, exactamente, es un texto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del año 2015. Y luego viene una infografía en dos partes, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice la infografía, porque de cada parte de la infografía también hay una pregunta. También las infografías pertenecen a la FAO. Y la pregunta justamente nos habla de los suelos, la importancia de mantener los suelos sanos. Dice, los suelos aportan
nutrientes esenciales, agua, oxígeno, soporte para las raíces. Y menciona aquí que los suelos contienen una variada comunidad de organismos que ayudan a controlar las plagas, insectos y las malas hierbas y las enfermedades. A pesar de eso, se sigue usando plaguicidas porque hay ya, lamentablemente, plagas o enfermedades que superan lo que una planta puede hacer. Entonces, ahí es cuando el hombre interviene, ¿no? También forma soluciones simbióticas con las raíces de las plantas y obviamente también un reciclaje esencial para las plantas, ¿no? En realidad todo lo que está en la naturaleza no se malogra, sino que se reutiliza, sirve para otros fines, a pesar de que ya no esté de alguna manera en su mejor momento, ¿no? Y mejora la estructura del suelo. Dice aquí los suelos sirven como amortiguador para proteger las delicadas raíces de las plantas de las fluctuaciones extremas de temperatura, ¿no? Un suelo sano contribuye a mitigar el cambio climático al mantener o aumentar su contenido de carbono. Ya sabemos que el gran problema a nivel mundial es el cambio climático, que tiene que ver con la contaminación, sobre todo del medio ambiente, por el lanzamiento de químicos y de sustancias de fluorocarbonos al medio ambiente, ¿no? Lo cual están haciendo que la temperatura mundial cambie y eso tiene grandes consecuencias a todo nivel. Bueno, un suelo sano ayuda a mitigar ese problema. Y obviamente es la base de los sistemas alimentarios y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos. Entonces es evidente que un suelo sano es valioso y muy necesario. Sin embargo, como vemos, no siempre se le cuida bien, ¿no? Luego dice acá, suelo, seguridad alimentaria y nutrición. El 95% de nuestros alimentos es producido directo o indirectamente de nuestros suelos. Y menciona aquí que en los últimos 50 años han habido avances en la tecnología para aumentar más la producción, pero en ocasiones con un impacto negativo en los suelos y el medio ambiente. ¿Por qué estamos produciendo más comida? Pues una cosa muy simple es porque ahora somos más seres humanos, ¿no? Ya somos 7.000 millones de seres humanos. Y a pesar de las tragedias, a pesar de que todos los días fallecen personas, a pesar de la pandemia y su terrible costo en personas humanas, en vidas humanas, igual la tasa de natalidad a nivel mundial sigue en aumento, sobre todo porque mucha población vive en ciudades donde tiene, por supuesto, mejores sistemas de salud o por lo menos acceso a la salud y también tiene, obviamente, objetivos en la vida, ¿no? Entonces, claramente, el que haya más población exige que haya más alimentos y ello implica una gran presión sobre los suelos para producir más comida. En muchos países la producción agrícola intensiva ha empobrecido el suelo, poniendo en peligro nuestra capacidad para mantener la producción en estas áreas en el futuro. Ustedes tienen que entender también que un país, como por ejemplo nuestro país, no es que todo el suelo sea cultivable. ¿No? Hay diferentes tipos de suelos. Entonces, hay suelos que son perfectos para cultivar, por ejemplo, todos los que están en los valles. En los valles acá en la costa, como el Rímac, y es donde nosotros estamos, ¿no? Estamos en un suelo muy fértil, pero que ya ocupamos para urbanización. O en los valles interandinos, ¿no? Que están entre las montañas, por ejemplo, Cusco y muchas ciudades en la sierra están ahí. Y en la selva también igualmente hay valles, ¿no? Sobre todo en la selva alta y selva baja. Y las llanuras, ¿no? Entonces, todos esos suelos son buenos para cultivar. Sin embargo, el Perú, por ejemplo, está influenciado por los Andes. ¿Mm? Entonces los Andes ocupan gran parte de los territorios y ahí es complicado cultivar, ¿no? Los incas nos mostraron formas de cultivar, ¿no? Por ejemplo, usando andenes. Y así podían cultivar en cerros, que normalmente no se puede cultivar en cerros. Pero hay montañas muy altas donde es muy difícil pues, construir algo semejante, ¿no? Entonces, no todos los suelos son buenos para cultivar. Y la selva tampoco no es el mejor suelo para cultivar. ¿Se puede cultivar en la selva? Claro. Se tala los árboles y se puede reusar el suelo para cultivar, pero solo dará un tiempo. No es como los suelos de un valle. Y el gran problema es que mucha gente lo hace y cultiva y tiene agricultura, ¿no? Por un tiempo.
tal vez algunos años. Luego el suelo pierde su capacidad de producir, porque no es un suelo para la agricultura, y eventualmente el campesino, el colono, irá a otro lado, talará más selva para hacer lo mismo. Y el problema con eso es que lo que queda abandonado ya no lo vuelve a, digamos, lo deja así como está, ¿no? Si por lo menos replantaran árboles para que con el tiempo surjan nuevos árboles donde alguna vez hubo árboles, podría valer, ¿no? Podría servir. Pero muchas veces simplemente se deja ahí y nada más, y se va erosionando lentamente. Entonces, considerando que no todos los suelos de un país son cultivables, entonces eso hace que se ejerza presión sobre ellos para producir más, porque obviamente hay mucha gente a la que alimentar y obviamente hay un negocio, ¿no? La agricultura es un negocio, entonces es el nivel, la forma de vida de muchas personas. De tal manera que hay que exigir mucho el suelo para que produzca, puesto que es algo necesario, ¿no? Entonces, eso nos lleva a varias propuestas para lograr mantener o tener un manejo sostenible del suelo. Entre las opciones están, por ejemplo, la agroecología, que acá se menciona, básicamente utilizando una variedad de tecnologías y prácticas e innovaciones para poder aprovechar el conocimiento local y producir. También está la agricultura orgánica, que es aquella agricultura que no usa fertilizantes químicos, o sea, no usa plaguicidas. Todo es totalmente natural. Por eso, cuando uno va a un lugar, digamos, que vende comida orgánica, un restaurante, por ejemplo, o aquellos que venden algún tipo de producto orgánico, ese producto orgánico es más caro que el producto normal, ¿no? Por ejemplo, es muy común con los plátanos, ¿no? Ustedes vas a comprar plátanos y el plátano común y corriente, entonces tiene un precio, pero el plátano orgánico te va a costar el doble, ¿no? Porque se supone que no se ha usado en él ningún químico. Por tanto, es más sano, ¿no? Al no tener químicos, se supone que es más sano. Así que la agricultura orgánica es una opción. Cultivar como antes, ¿no? Cuando no había químicos. También está la agricultura de conservación, intentando perturbar el suelo en lo más mínimo, cobertura permanente del suelo y rotación de cultivos, como se hacía antes, ¿no? Antes de la revolución industrial, la agricultura era así, era con rotación de cultivos y también con descanso de tierras. Entonces, para que la tierra siempre dure, obviamente en esa época todavía no había muy buenos fertilizantes, lo que se hacía era dividir una parcela en tres partes y cada año, o en cada cosecha, se cultiva una cosa diferente y de cuando en cuando una parcela no cultivaba nada, o sea, se le dejaba descansar un tiempo para que recupere todas sus propiedades. Entonces era algo así, ¿no? Obviamente por eso la producción de alimentos antes de la revolución industrial no era muy alta, ¿no? Y cuando había problemas o epidemias o guerras, era normal que hubiese mucha gente que se muriera de hambre, ¿no? Porque la producción no era mucha. Todo eso cambió cuando aumentó la población con la revolución industrial y cuando se comenzaron a usar mejores fertilizantes, ¿no? Entonces, acá la agricultura de conservación propone algo así, ¿no? Volver un poco a lo de antes, en el sentido de no hacer que el suelo produzca intensamente algo o una sola cosa, sino que haya una rotación de cultivos. Porque hay algunos cultivos que son menos exigentes, por decirlo de alguna manera, al suelo y algunos, obviamente, producir cuesta o toma mucho más exigencia, ¿no? Entonces, es una manera de proteger el suelo. Otra cosa es la agroforestería, y que en este caso, además de la agricultura, tiene que ver también con los árboles. Intentar sobrellevar juntos una actividad agrícola y ganadera. También está la labranza cero, y que implica mantener una cubierta orgánica permanente o semi-permanente para proteger el suelo y equilibrar los nutrientes del suelo, ¿no? En este caso es dejar descansar las tierras un buen tiempo para luego recién volver a cultivar. Dice aquí que si se usaran esas técnicas, la gestión sostenible de los suelos, en otras palabras, se podría incrementar hasta un 58% la producción de alimentos.
¿no? Muy bien, tomando en cuenta esas preguntas, la primera dice, ¿no? ¿Por qué es importante mantener los suelos sanos, o mantener suelos sanos? Y bueno, eso tiene que ver con la primera parte de la infografía. Luego, dice esto, lee el texto del enlace y describe la realidad de los suelos en el mundo y el Perú. Ya hemos visto lo que se espera de los suelos, ¿no? Es decir, esta parte de aquí. Y las ideas propuestas para cuidar mejor el suelo. Pero ¿cuál es la realidad? Y en este texto, que como dije está también en el EduBlog para que lo puedan leer directamente, afirma justamente una realidad muy diferente, una realidad no tan positiva, donde la degradación del suelo, la contaminación del suelo, el uso intensivo de los suelos está causando estragos a nivel mundial y una parte de los suelos peruanos también. Entonces, aquí usted tiene que confrontar lo que se dice de los suelos sanos con lo que pasa en realidad, que lamentablemente no es tan positivo. Finalmente tenemos esta fuente 2, ¿no? Nuevamente la FAO alerta del creciente problema que supone la contaminación del suelo. Y aquí el texto nos habla en voz de una especialista llamada María Elena Semedo, que los suelos a nivel mundial están teniendo una serie de problemas por la contaminación y el sobreuso, ¿no? Y dice que un riesgo cada vez mayor lo representan las sustancias de tipo biológico, hormonal o farmacéutico, así como los viejos dispositivos electrónicos o plásticos que acaban en el suelo, sin olvidar elementos peligrosos como el arsénico, el plomo o el cadmio. Ya hemos mencionado que hay muchas sustancias en la semana pasada, ¿no? Muchas sustancias químicas que, sobre todo con actividades ilegales o informales, no se tratan bien y muchas veces pueden terminar en el suelo, contaminándolo, obviamente, o peor aún, ¿no? También en los ríos o en los mares. Dice acá otras actividades humanas que también contaminan son la minería, las fábricas, los productos derivados del petróleo o los pesticidas, como ya vimos en el video, y fertilizantes usados en la agricultura. Entonces menciona aquí que la tendencia hacia el futuro es que haya más uso de, por ejemplo, químicos. Y aquí menciona que para el 2030, tal como se ve ahora, va a haber un ritmo cada vez mayor, de uso mayor, mayor crecimiento en el uso de o de fabricación de productos químicos. Es evidente que si se producen es para usarlos, entre otras cosas, en la agricultura. Y menciona aquí que, por ejemplo, para el año 2015 nada más la industria europea producía 319 millones de toneladas de sustancias químicas. 117 millones de ellas eran consideradas peligrosas para el ambiente. Obviamente si se producen es porque se van a usar, ¿no? Nadie produce algo que no se va a vender. Entonces estamos hablando de cuántas toneladas de químicos que son usados y que contaminan potencialmente el suelo, entre otras cosas. Y la tendencia, en el 2012, ya había 1.300 millones de toneladas anuales de basura, ¿no? Desechos sólidos urbanos es basura. Y se piensa que para el 2025 aumentará a 2.200 millones. Ya, obviamente somos más población, por supuesto que hacemos cada vez más basura, ¿no? Y ese es también el problema de la contaminación del suelo. Dice aquí que la única estimación que se hizo fue en 1990 y que calculó que había 22 millones de hectáreas afectadas por dicho problema. Es decir, obviamente la basura tiene que ir a algún lugar. Y los lugares, en el mejor de los casos, son los rellenos sanitarios. Si tenemos mala suerte, los botaderos de basura, ¿no? Que simplemente es poner en un sitio toda la basura y ya lo dejamos ahí. Pero el relleno sanitario es una solución no la ideal, ¿no? Porque simplemente haces un enorme hueco en el suelo, en un lugar alejado, botas ahí toda la basura y le van echando algunas capas de algo para que no huela tan mal y se tapa con una capa de tierra. Y encima se tirará más basura y así hasta que se llene. Y cuando se llene, se buscará otro lugar para hacer otro enorme hueco para seguir botando la basura. O sea, en realidad no es una solución, estamos contaminando los suelos. Y en ese sentido, por ejemplo, menciona aquí que China calcula, o el gobierno chino calcula que el 16% de su suelo está contaminado. Y China es un país enorme.
Estados Unidos identifica 1.300 sitios catalogados como contaminados. Australia, 80.000 sitios como contaminados. Australia también es tan grande como un continente. Y Europa y los Balcanes, 3 millones de lugares. Entonces, imagínense ustedes, todos son botadores de basura. Así que eso también, aparte de los plaguicidas, es otra forma de contaminar el suelo. Y tal vez suelo que sería bueno para cultivar, ¿no? Pero como simplemente se usa para tapar o botar basura, ese suelo se degrada. Tomando en cuenta esto, bueno, todo lo que dice el texto, ¿eh? Miren que acá hay dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué actividades humanas ponen en peligro el suelo? El texto lo dice. ¿Cuál es la tendencia sobre la producción de químicos y los desechos sólidos? Bueno, es lo que estará, ¿no? Así que, claro, aquí respondan con calma, pero respondan bien, ¿no? Porque estamos contando respuestas que olvidan, puede ser que se fijan en una pregunta y no en la otra. Acá hay dos preguntas que contestar. Y bueno, como siempre al final, la evaluación, ¿no? Y acá hay un pequeño texto que dice, según la revista Espacios, en Cañete, durante los años 80 se cultivaba sin aplicar productos químicos, pero en la actualidad el uso de plaguicidas se lleva a cabo semanalmente, lo que ocasiona el aumento de insectos, plagas y aplicaciones con ingredientes más potentes y contamina más los suelos. Sucede pues lo mismo que ha pasado con el COVID, ¿no? Es decir, eh, hay algún tipo de defensa contra algo y en este caso la plaga, por ejemplo, se adapta al químico y lo supera, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Un químico más fuerte. De la misma manera que ahora se dice que las vacunas funcionan bien, ¿no? Pero que ante nuevas variantes más peligrosas, de repente sean necesarias nuevas vacunas más fuertes. Bueno, exactamente pasa lo mismo con las plagas en la agricultura, ¿no? De ahí que el uso de químicos cada vez peores o más fuertes también es una realidad, ¿no? Para acabar con plagas que son más resistentes a los plaguicidas. Bien, entonces un asunto bastante preocupante. Muy bien. No sé si hay alguna duda, nos hemos pasado un poquito. Ah, no, todavía no nos pasamos, ¿no? Estamos bien. Esa era la pasada. Muy bien. ¿Alguna duda con lo que hay que responder el día de hoy? Y somos 20. Bueno. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro de las 4 preguntas que tienen que hacer? ¿O del texto o del tema? ¿Todo claro? Muy Sí, bien. profesor. Ah, ya. Gracias, Camila. Muy bien, entonces, si no hay mayores dudas, entonces vamos a ir acabando con la clase del día de hoy. Nada más recordarles, aquellos que, como está la mayoría, aquellos que me estén debiendo todavía tareas, que aprovechen lo que nos queda del segundo trimestre para ir completando. De tal manera, estoy viendo ayer también varias cosas en ese aspecto y he ido revisando las cosas nuevas que han estado llegando. Y bueno, aprovechen la oportunidad, ya el segundo trimestre está por acabar y hay que ir completando lo que falta para tener todo listo para el tercer trimestre. Sí, Rey, ¿cuál es tu duda? ¿Por el chat, Rey? O... Ah, ya. Ya, ya. Rey me pregunta cómo quiere saber cómo está en el curso. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hasta el final? Suerte que el problema es que en esta laptop no tengo el registro. Permíteme un ratito. Ya, ahorita no hay problema. Ahorita vemos el Classroom, ¿ya? Ya, ok. Muy bien, te quedas Rey al final. Bueno, chicos, entonces, como siempre, un gusto. Hagan entonces la tarea. La idea, como siempre, la propuesta es que lo hagan el día de hoy, en la medida de lo posible, pero yo les recomiendo, antes que nada, vean los videos. Hay 2 videos más que pueden ser un buen complemento. Y poco a poco hagan bien la tarea, leanlo con calma, respondan con argumentos, ¿ya? No respuestas muy breves, sino respuestas que tengan ideas explicadas, dado que los textos que han visto y el video
todos son fundamentos para poder responder, ¿no? Entonces, piensen bien lo que van a escribir, tómenselo con calma, pero hagan lo posible por hacerlo el día de hoy, ya que la propuesta es justamente ir avanzando de esa manera. Como siempre, un gusto, cuídense mucho y nos veremos la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Aquí. Claro. Sí, Rey, ¿estás ahí? Sí, profe, acá estoy, acá estoy. Sí, lo que veo es que has completado todo, no debes en este momento nada, excepto obviamente lo último, como todos. Ujú. Y bueno, en ese sentido estás bastante bien porque tienes todas las notas, tienes Ok, bastantes buenas, o sea, hay algunos que has hecho perfecto casi, o perfecto prácticamente, ok. y mientras tienes todo, no hay ningún problema. Ah, ok, Sí, estoy bien entonces. sí, muy bien, Ok, todo se iba a profesor, realizar. gracias. Ok, profesor, No gracias. hay, ok, no hay ningún problema. Bien, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídate. Bueno, chicos, ¿alguna duda por ahí antes de cerrar Profe, la... profe. Ah, sí, Marlon, me olvidé de ver lo del asunto instituido. Ah, Lo tengo ahí apuntado, no te preocupes, lo voy a checar. Mi pregunta es de la carpeta de recuperación, ¿cierto? sí, no, y aparte quiere saber cómo estoy. Ay, ya. Acabo de cerrar el Classroom. Pensaba que no había otra duda de eso. Ah, no, sí, por si acaso. El asunto es, mientras entreguen todo, lo importante es tener eh, notas, ¿no? Mientras haya notas, hay esperanza. El problema está en los que no presentan. Ese es el problema. Porque ahí no hay nada que hacer. ¿Qué se hace cuando no hay notas? A ver, Marlon. Mm, Marlon, bueno, agarro, ok. Agarro el siguiente. No, me confundí de sección. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos entrando.
Ya, que cargue un poquito. Ya. Bueno, quedan notas altas, bastante altas. Creo que tampoco me debes nada. Ahí te cargue todo. Sí, no me debes nada. Tienes notas muy altas. Una que otra por ahí un poco más bajo, pero bajo poco, ¿no? En realidad, casi todo es muy bueno. Sí, está bien, Marlon, ningún problema. Gracias, profe. Y otra cosa es es de la carpeta. Sí, tengo que verlo de la carpeta. Sí, está apuntado, lo que pasa es que me olvido de eso. Cada vez que pongo a revisar, me concentro en revisar y me olvido de eso. Pero sí está apuntado antes porque lo voy a ver. Ya está bien, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bien, ¿alguna duda, chicas, antes de cerrar? Nada, ¿no? ¿O algo? ¿Alguna consulta? Andrea, Nicole, María, ¿algo? Bueno, entonces nos vamos yendo.